Mi nombre es Elena, y mi vida dio un vuelco inesperado la primera vez que conocí a Matías, el padre de mi esposo. No lo veía como una figura paterna, sino como un hombre enigmático, de mirada profunda y serena, capaz de adivinar mis pensamientos antes de que se formaran en mi mente. Matías vivía solo en una casona antigua a las afueras de un pintoresco pueblo andaluz, rodeado de olivos centenarios que con cada primavera parecían susurrar promesas silenciosas. Mi esposo, Ricardo, y yo solíamos visitarlo. Al principio juntos, luego las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Nuestro matrimonio empezaba a resquebrajarse de forma sutil, sin estridencias. Ricardo pasaba largas horas fuera, trabajando hasta tarde, y yo sentía cada vez más que mi propia casa se había convertido en un lugar ajeno. Una noche, tras una discusión particularmente gélida, tomé una decisión impulsiva. Salí sin rumbo, sin destino. Las calles estaban empapadas por una lluvia persistente. Al cabo de un tiempo, me encontré frente a la casa de Matías. Una luz encendida en la ventana me invitó a acercarme. Al abrir la puerta, me recibió con una sorpresa genuina, pero sin alarma. —¿Elena? —preguntó con suavidad. No, respondí con la voz apenas audible. No sabía a dónde más ir. Asintió levemente y me hizo pasar. No hubo palabras ni reproches, solo la calidez acogedora de su hogar, el aroma a té recién hecho y a madera antigua. Sentada a su lado en la mesa, comenzó a hablar de cosas triviales, el tiempo, la cosecha de aceitunas, el vecino buscando a su gato. Su voz era un bálsamo, casi hipnótico. Sentía como la tensión en mi pecho se disipaba lentamente. Te veo cansada, dijo finalmente. Quédate aquí esta noche. Ricardo lo entenderá. Me quedé. La noche transcurrió en una quietud envolvente. La lluvia golpeaba suavemente los cristales y el fuego crepitaba en la chimenea. En la habitación de invitados, yacía despierta, escuchando el tintineo de la vajilla mientras Matías lavaba los platos en la cocina. Sus pasos eran ligeros, rítmicos. Aquella normalidad me resultaba extrañamente reconfortante. A la mañana siguiente preparó el desayuno. Ni una palabra sobre Ricardo ni preguntas incómodas, solo pan recién horneado, queso curado y mermelada casera. Observaba sus manos delicadas con finas líneas que delataban experiencia, moverse con seguridad. Deberías hablar, Elena, dijo sin mirarme directamente. De lo contrario, te consumirás por dentro. Le conté sobre el distanciamiento, el silencio, la presión constante por ser perfecta. Matías escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego, con una sabiduría que me conmovió, añadió, a veces perdemos a alguien sin darnos cuenta. Y otras veces encontramos algo nuevo donde menos lo esperamos. Esa tarde paseamos por su jardín. El viento jugaba con sus cabellos, que a pesar de los años, conservaban un brillo cálido. Reímos por nimiedades, hablamos de películas antiguas y recuerdos de infancia. No había nada explícito entre nosotros, aún no. Pero en mi interior, algo empezaba a florecer, algo que no podía nombrar. Al anochecer, al despedirnos, posó una mano brevemente en mi hombro. Fue un instante, pero esa caricia se grabó a fuego en mi memoria. De camino a casa, no podía dejar de pensar en él. No como en el padre de mi esposo, sino como un hombre que me comprendía sin necesidad de grandes discursos. Días después, Ricardo anunció un viaje de negocios prolongado. No mencioné mi intención de regresar a casa de Matías. Al llegar, él estaba esperándome en la ventana. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa que era a la vez cálida y melancólica. Quise decir algo, una disculpa, una explicación, pero él alzó una mano. Entra, hace frío. Y así comenzó algo que ninguno de los dos había planeado. No fue una pasión repentina, ni una fantasía prohibida, sino un acercamiento silencioso y gradual de dos almas solitarias. Cocinábamos juntos, hablábamos de libros y música, y a veces, cuando nuestras manos se rozaban casualmente, ninguno la retiraba de inmediato. Una noche, sentados en el porche bajo una luna baja que bañaba su rostro en plata, susurró, nunca pensé que podría volver a enamorarme, y menos de ti. Lo miré turbada, sorprendida, pero también aliviada. Yo tampoco, respondí. Entonces me besó. No fue un beso apasionado o furtivo, sino honesto.
La lluvia volvió a caer, como aquella primera noche. Pero esta vez, no había azar, solo lo inevitable. Me quedé hasta el amanecer. Cada vez que despertaba en mitad de la noche, veía a Matías dormir a mi lado, con una serenidad que jamás le había visto. Acariciaba su cabello y me preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Pero en el fondo de mi ser, sabía que no quería soltarlo. Por primera vez en años me sentía deseada, viva, auténtica. A la mañana siguiente Matías abandonó mi hogar sigilosamente. Nadie debía saber lo ocurrido. Al caminar por la calle se detuvo. Miró hacia atrás, hacia mi ventana, donde permanecía medio oculta tras la cortina. Un instante, una sonrisa muda. Todo estaba dicho. Pasaron las semanas. Nos veíamos en secreto. Pequeñas notas, encuentros furtivos, roces accidentales en público que decían más que 1000 palabras. La presión crecía. Ricardo notaba mi cambio, mi distancia, mi mutismo. ¿Todavía me quieres?, me preguntó una noche. Evité su mirada. Claro, respondí, pero mi voz sonaba vacía. Quise parar. Sabía que habíamos cruzado límites. Pero cada vez que Matías me miraba, mi determinación se desvanecía. En sus ojos veía todo lo que mi vida me había arrebatado: pasión, valentía, honestidad. Un día, nos encontramos en una antigua casa de campo que pertenecía a mi familia. Estaba en silencio, solo el viento susurraba entre los árboles. Tenemos que decidir qué hacer, dije. Lo sé, respondió Matías, pero ya no puedo olvidarte. Lo he intentado. Yo tampoco, lloré. Por primera vez me permití sentirlo todo: la culpa, la añoranza, el amor. Si Ricardo se entera, me odiará, susurré. Y a mí también. Pero prefiero que me odie a seguir siendo una mentirosa. Nos besamos de nuevo con más intensidad. Nuestros cuerpos se buscaban desesperadamente mientras nuestras almas ansiaban aferrarse. No era un amor juvenil, sino la profunda y prohibida conexión de dos almas perdidas. Pero el destino no permaneció impasible. Una tarde Ricardo apareció inesperadamente en casa de su padre, para entregarle algo. Creía estar sola, pero en el dormitorio, sobre la silla, aún colgaba una camisa de Matías. Al verla, Ricardo se quedó paralizado. La reconoció al instante. ¿De quién es esto?, preguntó con una frialdad gélida. Mi labio tembló. Dígame, papá. La verdad estalló como un cristal roto. Todo se desmoronó. Ricardo, mi hijo, mi hogar. Salió corriendo, llamó a Matías, pero él no contestó. Más tarde se plantó frente a su puerta con los ojos deshechos. ¿Cómo pudiste?, preguntó. Matías guardó silencio. Mi propia madre, Matías, mi propia madre. Lo siento, dijo él en voz baja, pero no puedo evitarlo. La amo. Ricardo le dio una bofetada, gritó, lloró, y se marchó. Esa noche marcó un antes y un después para todos. Yo perdí a mi hijo. Matías perdió su hogar, y ambos solo ganamos una verdad que nos quebró el corazón. Semanas después, nos reunimos de nuevo, esta vez sin secretos. En un café junto al mar, nos sentamos en silencio, uno al lado del otro. Yo aparentaba ser mayor, cansada, pero en mis ojos aún brillaba esa luz que él jamás podría olvidar. Lo hemos destruido todo, dije. O tal vez solo las mentiras, respondió Matías. Sonreí débilmente. ¿Y qué nos queda? Solo lo que es real. Salimos a la playa. El viento se llevó nuestras últimas palabras. Sabíamos que sin importar lo que el mundo dijera, habíamos vivido algo que pocos comprenderían. No un pecado, no un azar, sino dos almas que se encontraron en el momento equivocado y, sin embargo, en el tiempo correcto. Y mientras el sol se ponía, Matías tomó mi mano. Ya no había escondites ni miedo. Solo dos personas que, a pesar de todo, decidieron no lamentar habernos encontrado. Pasaron los meses. El invierno cubrió el pueblo con una manta gris y silenciosa. Mis días transcurrían mecánicamente. Trabajo, breves conversaciones con Ricardo, insomnio. Pero en mi interior persistía una lección que ningún sonido ni luz podía llenar.
Pasaba a menudo frente a la casa de Matías sin detenerme. Las ventanas estaban oscuras, el portón cerrado. Un vecino me contó que se había mudado con una amiga al sur. Nadie sabía con certeza. En algunas noches creía escuchar su voz, un eco lejano que venía de los olivos. Y la pregunta volvía una y otra vez, ¿debería haberlo detenido o fue correcto dejarlo ir? Ricardo notaba mi cambio, pero ya no preguntaba. Era como si ambos hubiéramos llegado a un armisticio tácito. Sin discusiones, sin cercanía, solo la fachada de una vida compartida. Un día, llegó una carta, esta vez de Málaga. De Matías de nuevo. He empezado a pintar, escribía. Quise distraerme, pero cada cuadro termina con los mismos colores, gris y ámbar. Me pregunto si sabes por qué. Doblé la carta con cuidado como si fuera frágil. Y esa noche tomé una decisión. A la mañana siguiente partí. Sin decir palabra a Ricardo, sin explicaciones, solo mi viejo coche, la carretera y la sensación de reencontrar algo que nunca se había ido del todo. La dirección me llevó a un pequeño estudio cerca del río. Entré y allí estaba él. Matías, mayor, más pálido, pero con los mismos ojos claros. Me miró sorprendido, pero no alarmado. Sabía que vendrías algún día, dijo en voz baja. Me acerqué. ¿Por qué te fuiste? Porque te quería demasiado como para destruir tu vida, respondió con calma. Y porque sabía que aún no había superado tu pasado. Guardé silencio. En sus palabras había verdad, dolorosa y sanadora a la vez. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora solo sé una cosa, sin ti no siento nada. Cerró los ojos brevemente, luego tomó mi mano. Nunca creí que en la edad equivocada, en el momento equivocado, uno pudiera perderse tanto. Salimos a pasear junto al río. No hubo un gran reencuentro ni grandes demostraciones de amor. Solo dos personas caminando en silencio, mientras empezaba a nevar. ¿Sabes?, dijo de repente, a veces pienso que solo fuimos un destello, algo que prendió fugazmente porque la vida se había vuelto demasiado oscura. Y si fue más que eso, entonces permanece, aunque no estemos juntos. Me detuve y la miré. No quiero perderte, Matías, no otra vez. Ella sonrió suavemente, casi maternal, pero llena de ternura. No me perderás, solo que quizás no de la manera que deseas. Unas semanas después, Ricardo regresó a casa. Yo, mientras tanto, había encontrado un nuevo apartamento. Sin drama, sin gritos, solo una despedida con miradas que ya lo habían dicho todo. La vida continuó, pero de otra forma. Empecé a trabajar cerca del río, ayudando en una pequeña librería de antigüedades. Escribí sobre la soledad, el amor, la culpa. Y un día, otra carta apareció en el buzón. Sin remitente, solo una postal con una imagen, un cuadro, dos siluetas bajo la lluvia. Debajo ponía, para Elena, para que recuerdes que una vez fuimos reales. Coloqué la tarjeta en el escritorio. Cada mañana, la luz del sol caía exactamente sobre ella, como queriendo reavivar los colores. Pasaron los años. Matías enfermó. Me enteré por casualidad. Un conocido del pueblo me llamó. Sin dudarlo, viajé a Málaga. Al entrar en su habitación, yacía tranquilo, pálido, pero con la misma expresión apacible. ¿Viniste?, susurró. Por supuesto. Él sonrió. Muchas veces imaginé que estarías aquí cuando cayera la nieve. Y mira. Afuera, los copos caían copiosamente. Me senté a su lado, tomé su mano. Los minutos se convirtieron en horas, mientras simplemente respirábamos, en una paz silenciosa y tierna. No tengo miedo, dijo en voz baja. He amado. Eso es suficiente. Me incliné y besé su frente. Gracias por todo. Su respiración se volvió más tenue. Una última sonrisa, y luego el silencio. Permanecí sentado allí mucho tiempo hasta el amanecer. Al día siguiente encontré en su mesita de noche un cuaderno. En la primera página ponía, si lees esto significa que me he ido. Pero no te preocupes, no he desaparecido. Estoy donde va todo amor sincero, en el recuerdo.
Y allí permaneceré, mientras me recuerdes. Debajo había un dibujo de un olivo, el mismo que en el jardín de su casa. Tomé el libro conmigo a casa. Cada primavera, recogía una rama de olivo, la colocaba en el alféizar de la ventana y decía en voz baja, para ti. Y cuando el viento susurraba entre las hojas, a veces se oía un leve crujido, casi como una voz. Algunos dirían que era solo imaginación, pero yo sabía mejor, porque algunos amores no terminan. Solo cambian de forma hasta que brillan como la luz de una tarde tardía que entra por la ventana, silenciosa y cálida. Y cada vez que llovía, sonaba de nuevo como aquella noche cuando todo comenzó.